La resistencia al cambio y la innovación. Es importante, jóvenes, que la innovación esté presente en nuestras clases, ya que tenemos que implementar nuestras tecnologías o las TIC. En el mundo escolar fue esto, pues, un impacto en el momento de la pandemia, ¿sí? Ya que algunos aceptábamos las TIC, otros docentes o maestros no aceptaban estas herramientas, ¿sí? Y, y no querían aprender con esas herramientas para interactuar con los estudiantes. Es ahí donde se activa la innovación, la creatividad y la participación de un 100% de los estudiantes y de los docentes a partir de las herramientas tecnológicas, donde estamos interactuando a través de las nuevas plataformas, ¿sí? Es donde el docente, el estudiante, hizo esa implementación a su aula de clase y nos adaptamos y se acoplaron y aprendieron, porque algunos docentes les tenían miedo a las herramientas o a las TICs, ¿sí? Pero resulta que cuando hubo ese problema de la pandemia, pues el que quiso interactuar, interactuó y aprendió también, ¿sí? Los maestros, los que son maestros y los que les gusta la pedagogía, abrieron ese campo intelectual en los procesos de aprendizaje a través de las herramientas y se dieron cuenta que también tienen habilidades en la parte de la informática, porque eran aquellos docentes que fueron negados y les daba miedo de tocar un computador o plataforma y creían que le iban a dañar. Pero en ese interactuar, el docente desarrolla las competencias a nivel de las TIC. Viene el cambio, la revolución de la implementación de las nuevas plataformas, ¿sí? Que nos conlleva a ese interactuar. Es importante que todos quisimos aprender estas herramientas porque eran útiles a nuestro proceso de aprendizaje, a nuestro proceso educativo. La parte educativa inicia a través de una educación tradicional, un modelo tradicional, ¿sí? Donde el orientador, el profesor, pues era el que poseía toda su información, toda la temática, ¿sí? El conocer, todos esos procesos del saber los tenía como en forma didáctica el docente. El docente era el que depositaba todo el conocimiento y no dejaba que el estudiante fuera creativo, innovador y pensara en el porqué de las cosas, sino era algo rígido donde el profesor daba todo el saber, todo el conocimiento y los estudiantes solamente tenían una escucha activa, solamente escuchaban y no podían reflexionar ni podían crear, ¿sí? Estaban limitados en sus procesos cognitivos. Eso era una educación tradicional. En la didáctica contemporánea es importante, es donde se da la tarea, los procesos cognitivos, donde se implementa a partir de nuestro teórico Piaget en el desarrollo, ¿sí? De Piaget, donde él tenía en cuenta las etapas del ser humano, ¿sí? Empieza con una etapa sensoromotora. Esa etapa sensoromotora que va desde los 0 a 11 meses, donde el niño va a explorar a través de sus sentidos todo aquel material, lo, lo mira, lo observa y lo escucha, ¿sí? En esta etapa, el niño va a ir explorando, escuchando y va a imitar
a ciertos personajes. Entre ellos, pues a su personaje principal, que el primero que observa es a su mamá, ¿sí? Te imita a su mamá en sus gestos y después a su papá o viceversa también. Es importante la segunda etapa, que es la etapa que está una etapa preoperacional, donde el niño va a través de sus procesos del lenguaje a captar, a producir fonemas, sílabas y va a hacer ese proceso de producción del lenguaje, organizar sus oraciones, es importante. Después viene la etapa concreta, donde el niño, a través de problemas o materiales concretos, él va descifrando y se va orientando. La última es la etapa formal, donde el niño, a través de sus críticas o análisis críticos y reflexiones, va a concluir y va a discutir sobre una temática. Es importante. En estos procesos de la didáctica contemporánea con Jean Piaget. También tenemos la didáctica contemporánea con Vygotsky, que lo hace en forma individual. Piaget lo hace en forma individual, es Piaget, y Vygotsky lo hace en forma colectiva o grupal. ¿Sí? El profesor es el orientador, facilitador, igual que en Piaget, el profesor es facilitador y orientador, pero va a construir los procesos cognitivos en forma individual el estudiante. En Vygotsky, pues viene en forma colectiva. El docente es el orientador y los estudiantes en su proceso colectivo construyen una temática estudiada. Tenemos que en la didáctica contemporánea aparece en el 2004 Miguel de Zuviría, Samper, con metodologías interestructurales. Esta va a cambiar enseñanza y aprendizaje, diferentes a las didácticas tradicionales. Sí, es importante, aquí incluye y está centrada en la enseñanza y el profesor, las herramientas que el profesor dispone o da a los estudiantes para que el estudiante comprenda esos procesos de aprendizaje. También se incluye la didáctica activa, ¿sí? Autoestructurales, hace hincapié al aprendizaje y al estudiante. En las características de la didáctica contemporánea se da, primer paso es la motivación. El docente debe motivar al estudiante en la temática del curso, que él tenga ese interés de estudiarlo, de descubrirlo, de transformarlo, ¿sí? Esa es la didáctica contemporánea, que debe tener unos aprendizajes, ¿sí? Unos aprendizajes anteriores, ¿sí? Que esos que propicien que un aprendizaje significativo, una experiencia vivida, un aprendizaje anterior, ¿sí? Que nos van a apoyar como base al nuevo aprendizaje para recibir ese nuevo aprendizaje y adaptarlo al antiguo aprendizaje. Gracias al aprendizaje significativo, lo que hablaba David Ausubel. David Ausubel hablaba sobre ese aprendizaje significativo que el docente también debe darles aquellos andamiajes, métodos, ¿sí? Para ayudar los procesos de aprendizaje y traer aquellos recuerdos de procesos de aprendizaje, traerlos como base para adquirir los nuevos elementos o los nuevos saberes y transformarlos, ¿sí? Siempre debe tener una memoria de trabajo de algo anterior aprendido
que lo vamos a utilizar y lo vamos a complementar con el nuevo aprendizaje. Eso es lo que hablaba David Ausubel. También se dice que hay una reconceptualización, el papel del docente, del estudiante, ¿sí? Que tienen papeles importantes de protagonista, no solamente como hablaba la didáctica tradicional, que el protagonista era el docente. Aquí la didáctica es contemporánea, donde los protagonistas son el docente y los estudiantes, ¿sí? Todos van a participar. El docente va a traer varios materiales, ¿sí? Como se puede observar en la lámina. Y estos materiales los estudiantes lo eligen a su gusto o a su motivación. Algunos eligen los cuentos, las lecturas, ¿sí? Y se disfrazan. Otros eligen la parte de la matemática, que es este niño que aquí está pues, con algo de juegos matemáticos. Otros eligen la parte de juego, la parte social, ¿sí? Interactúan, juegan a través de algo social. Y aquí este imita o le dice algo a la niña a través de una comunicación del lenguaje. Algo, pues, se puede hacer una práctica del lenguaje. También tenemos las TICs, ¿sí? El uso de las TIC. A algunos les encanta mucho el instrumento, los materiales de las TIC, las herramientas tecnológicas que lo traen a colación esta implementación. El uso de las TIC, esa implementación de las nuevas tecnologías van a construir los procesos de aprendizaje, ¿sí? A través de mentefactos podemos realizar mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, diagramas de flujo. Todas estas herramientas nos ayudan a procesar o a construir los procesos cognitivos. El aprendizaje por competencia, pues están todos los saberes. Es importante el conocer, el hacer y el ser. Es importante implementar estas herramientas de competencia para que el niño sea íntegro. En los enfoques pedagógicos de las didácticas comportamentales, los estudiantes tienen en los contemporáneos, ¿sí? Son didácticas contemporáneas, tenemos resaltado el aprendizaje basado en problemas. Es importante un estudio de caso o de problemas donde el niño debe analizar, debe hacer una reflexión, una crítica constructiva y crear e innovar a partir de las herramientas con las TIC, puede aplicar y dar solución a los problemas. La reestructuración cognitiva es importante, esos procesos de cómo lo vamos a adaptar en nuestra mente, para qué y para dónde voy. El aprendizaje significativo que hablaba David Ausubel es importante. Tener aquellos aprendizajes, ¿sí? Que ya están incorporados en nuestros procesos cognitivos y adaptarlos con el nuevo aprendizaje para así transformar el aprendizaje en el aula de clase. La pedagogía crítica es importante, donde el estudiante debe traer esas reflexiones, esos análisis críticos que va a construir a través de experiencia, de procesos significativos y reflexivos en nuestro ambiente escolar. Es importante también la pedagogía didáctica. ¿Qué es la pedagogía didáctica? Pues también tiene todos los complementos, ya sea en una pedagogía existencialista, donde mira mucho la competencia del ser. El ser es importante.
en los estudiantes, en el docente. El compartir el docente con los estudiantes es importante porque a través de esa pedagogía van a crear, van a reflexionar a través de los enfoques pedagógicos de las didácticas contemporáneas. Ya saben que la didáctica contemporánea es interestructural, va a combinar procesos de aprendizaje y enseñanza. Tanto el docente como el profesor o el estudiante son los protagonistas, son los que van a interactuar, van a hacer diferencia o semejanza de algunos temas y los van a construir, le van a hacer ese análisis crítico y reflexivo donde van a ser complementarios. En las tradicionales o activas, pues en la tradicional, como dije, era heteroestructural, donde la enseñanza era el profesor solamente. Y las didácticas activas, pues las didácticas activas es autoestructurales. El mismo estudiante va a construir y va a interactuar, orientado sí por el docente. Las didácticas contemporáneas son tres: la didáctica asistencial y la didáctica funcional, la didáctica estructural. En la didáctica asistencial nos habla sobre la pedagogía de la afectividad, de la ternura, el carisma que tiene el docente de implementar su didáctica en el aula de clase. También se miran los enfoques del ser, cómo se encuentra nuestro estudiante en el aula de clase, cómo está su estado emocional, su inteligencia emocional. En la didáctica funcional, pues están toda la parte de operaciones, el análisis, el inducir, deducir, el valorar, optar, el codificar los procesos de aprendizaje, que los representa a través de diagramas de flujo, de mentefactos, y van modificando los procesos cognitivos. En la didáctica estructural, pues se ven todos aquellos instrumentos mentales, conceptos, sentimientos, actitudes, palabras o gestos, porque es el interactuar entre el docente con el estudiante en su pedagogía, ¿sí? En el proceso de la pedagogía del aprendizaje significativo, ¿sí? Pedagogía problemática, en el cambio cognitivo, axiológico, la enseñanza para la comprensión y la pedagogía conceptual. En esta didáctica contemporánea se trae a colación los autores John Dewey. Los adultos o los niños como adultos deben ser activos, que aprenden mediante su enfrentamiento a situaciones o problemas, como los estudios de casos, ¿sí? Hay que ponerle a pensar al niño a través de casos o problemas, ¿sí? Dificultades, para que ellos mismos construyan su propia solución a estos problemas, ¿sí? Son actividades de su interés. No solamente en el área de las matemáticas, tener esos problemas, ¿sí? Sino también en la parte de las ciencias naturales, las ciencias sociales, donde podemos traer los estudios de casos de una población, de una cultura, de una etnia. John Dewey, él hacía esa acotación donde que el niño debe aprender a través de una situación de problemas para que él mismo construya y dé solución a este problema. Adolfo Freire era muy empático en la escuela activa, ¿sí? Decía que el niño cuando aprende, cuando se educa, su estado motivacional es de alegría,
tiene muchos intereses en querer aprender, se instruye, se divierte. El estudiante recibe ayuda y orientación, pero obra libremente. Es el pensamiento liberador. En el pensamiento liberador, el estudiante va a hacer el análisis, la reflexión, la crítica constructiva. Es el que va a construir, indagar, innovar, crear una teoría, porque es un pensamiento libre que no tiene esas ataduras, sino que él mismo, como se construye, es muy creativo, muy amplio en sus procesos cognitivos. Tenemos a Ovidio de Clorin, que dice que está basado en la escuela de la vida, el para qué de la vida. ¿Para qué aprendo ese contenido, tanto contenido? ¿Para qué lo voy a utilizar en nuestra vida? Es importante, o en la escuela nueva, da pauta en las escuelas activas y en la escuela o principal propósito de la escuela nueva. Por ejemplo, en los niños de las escuelas, la vida de la escuela por la vida y para la vida. ¿Para qué se aprende? Hay un caso que tenía yo en una escuela con un estudiante, no le gustaba el lenguaje, pero le encantaban las matemáticas y le enseñaba y era el primero que él terminaba y hacía esos procesos de aprendizaje rápido y le encantaban las matemáticas, pero lo que era español y ciencias sociales, la parte teórica no, pero él decía, yo le preguntaba, pero le encantan las matemáticas. Sí, profe, es que tengo que aprender bastantes matemáticas. ¿Y eso por qué? Porque este niño, él vendía en la calle, decía, es que yo tengo que dar vueltas. Y al dar vueltas, yo soy el que me tumbo si doy mal las vueltas, ¿sí? Entonces yo pierdo dinero si doy mal las vueltas al dinero, ¿sí? Cuando me pagan. Entonces tengo que estar pila y tengo que aprender bastantes matemáticas para que yo dé una buena, sí, cuando esté mi cliente comprándome la fruta, pues tengo que devolverle bien, porque si no, pues yo me tumbo y también puedo estar tumbando a mi comprador, la persona, ¿sí? Entonces, él estaba interesado en las matemáticas porque era como un proceso cognitivo de trabajo, ¿no? Él aprende las matemáticas, pues para, supuestamente, entre comillas, no tumbarse él ni tumbar al cliente, porque pues para tener fijo ese cliente. Entonces, él implementa esta teoría porque es para la vida. Él implementa esa sumatoria, esa resta, esas divisiones para su vida o para su parte en su cotidiano diario, ¿sí? Donde él está activo en su rol como vendedor, ¿sí? Entonces, él aprende para la vida, según. Y por eso le encantan las matemáticas, porque es una escuela de la vida para la vida, ¿sí? Implementa ese aprendizaje para su vivir, su vida. En los recursos metodológicos, a través o acorde en los procesos educativos, tenemos didácticas basadas en problemas. Entonces, tenemos los mapas de rutas, ¿sí? Están allá todos los procesos lógicos a través de una ruta, ¿sí? Los diagramas de flujo es importante. La modificabilidad cognitiva, pues están los mapas de operaciones. También está lo de David Ausubel con el proceso de aprendizaje significativo, que hay que tener una memoria de trabajo para implementar el nuevo proceso de aprendizaje y complementarlo, ¿sí? Adaptar el nuevo aprendizaje con el antiguo. Y vamos a ver, a través de esas experiencias de aprendizaje, vamos a construir uno mejor o a transformar en un nuevo conocimiento y a ser creativos también.
Enseñanza para la comprensión con los mapas mentales y también mapas conceptuales. La enseñanza problemática están los mentefactos, las categorización, es importante categorización de algunos problemas a través de los estudios de casos también. La pedagogía conceptual están los mentefactos de cada nivel y subnivel. Es importante mirar cuáles son los niveles, niveles principales y los subniveles. Entonces, tenemos las funciones. La clasificación de la didáctica contemporánea son funcionales, estructurales y existenciales. Las funcionales pues basadas en problemas, va a modificar la parte cognitiva a través de estudios de casos, de problemas, diagrama de flujos. Estas didácticas funcionales está la comprensión, la apreciación real, lo que tenemos, cómo lo vamos a transformar nuestros pensamientos, de algo interno a un pensamiento externo, las operaciones mentales. En esta didáctica funcional hace hincapié en la enseñanza de las operaciones, cómo analizo, cómo lo va a inducirlo, lo va a deducir, ¿sí? Va a codificar, contar, valorar. Está basada a los problemas y va a hacer un proceso de modificabilidad cognitiva, ¿sí? Habla también de un pensamiento inductivo y un pensamiento deductivo, ¿sí? Cómo induce desde lo general a lo particular y lo deduce desde el aprendizaje específico hacia un aprendizaje general, ¿sí? Desde lo general, desde lo específico a lo general. Es importante tener desde lo específico las características de algo. Por ejemplo, tenemos la paloma, el canario, ¿sí? Y el loro, algo específico. Y vamos hacia algo general, ¿sí? Que son aves, que tienen plumas, tienen dos patas, ¿sí? Voy a dar las características generales de las aves, ¿sí? Entonces, empiezo por algo específico hacia algo general, para ir transformando y modificando, ¿sí? Estos procesos y haciendo esos procesos cognitivos de interacción con el docente y el educando. Esas son las didácticas basadas en problemas, el ABP, ¿sí? Son contemporáneas funcionales que enseña a los estudiantes a través de estos verbos, que es identificar, afrontar, resolver problemas reales y significativos, que ya tienen una experiencia en la parte social. Están ligados a nuestro ámbito escolar, ¿sí? El maestro del ABP, que son la didáctica basada en problema, no es directo o directivo o que concibe como el tutor, ¿sí, no? Sino que él mismo deja el liderazgo a través de los estudiantes, donde van a ir diseñando tareas o conocimiento en base al beneficio social, ¿sí? También en beneficio a su responsabilidad como estudiante y como educando también. Y ellos van a diseñar estos procesos, estas metas, esta experiencia a través de los grupos colectivos para dar solución a los problemas. El estudiante participa como protagonista, es autónomo en su propio procedimiento, coopera, se afilia, se integra en los procesos de aprendizaje, asumiendo un rol específico a través de las tareas que va a diseñar y va a dar solución a su propio problema, utilizando herramientas que pueden ser las TICs, pueden ser los mapas conceptuales, los mapas mentales,
a través de apoyos de las TICs, claro que sí. La parte estructural, como dije, que era aprendizajes significativos, cambios, enseñanza para la comprensión, ¿sí? Se traen ejemplos, lecturas, comprensión lectora, pedagogía conceptual, donde vamos a reestructurar y tener presente palabras significativas. Los podemos implementar también con la segunda lengua, ¿sí? Aquellas palabras o aquellos conceptos para hacer esa implementación en su segunda lengua. La didáctica del problema, pues los estudios de casos, los problemas y la pedagogía de la reflexión o la crítica es importante implementarla en nuestra aula de clase. Todos estos procedimientos tienen instrumentos mentales, conceptos, asimilación, acomodación, lo que decía nuestro gran maestro Jean Piaget, que el niño a través de sus sentidos percibe, acomoda, asimila, adapta esos procesos de aprendizaje para que haya una adaptación escolar y social en el niño. Es importante esos procesos cognitivos en el niño. Cómo va a asimilar, acomodar, reestructurar su proceso cognitivo para adaptarlos a su mundo escolar y a su mundo escolar y a su mundo social. Sí, esos procesos de estructuración cognitiva conlleva a varios procesos, a potencializar o desbloquear algunos procesos cognitivos que anteriormente pues no fueron bien estructurados, que tienen algunas lagunas los estudiantes. Por eso es importante revisar a través de un diagnóstico escolar o a través en el aula de clase, siempre en su primer inicio del curso, hacerle un diagnóstico al niño, cómo vienen sus procesos cognitivos, aquel contenido que va a ser nuestra memoria de trabajo para ponerla a implementar en los procesos de nuevo contenido, ¿sí? Para que él ahí construye, transforme y modifique y sea innovador de su proceso de aprendizaje, apoyados a través de las herramientas de las TIC. Es importante. Y ya gracias a Dios que estos jóvenes tienen la habilidad en las TIC. Hay que utilizar las TIC en el aula de clase, ¿sí? A utilizar mucho las plataformas Moodle o aulas extendidas, el Zoom para procesos de asesoría de clase, también para el Moodle, dejar algunas actividades, interacción individual y grupal, también como base en su memoria de trabajo y también para la construcción de su nuevo aprendizaje. Es importante en sus pensamientos reestructurar el antiguo pensamiento con el nuevo y hacer esos procesos significativos, cognitivos y funcionales. Como le dije, que la pedagogía del problema, el aprendizaje significativo, un cambio cognitivo, en la enseñanza para la comprensión, que es la parte de actitudes, cómo se encuentra el niño en su actitud, ¿sí? Actitud con C, que es de comportamiento. Actitud con P, que son las capacidades que el niño tiene para crear, innovar, ¿sí? Pero también la enseñanza para la comprensión a través de una aprendizaje de interacción o fortalecimiento de las competencias del ser, y la pedagogía conceptual, que se basa en palabras o gestos que necesitamos esos conceptos para ir construyendo y ir creando
nuevos procesos de aprendizaje. Esta es la didáctica contemporánea que está en este mapa conceptual, donde son sus funciones basadas en problemas, van a modificar procesos cognitivos, competencias operacionales, habilidades operacionales, también las estructurales, lo que hablaba Jean Piaget, Vygotsky, ¿sí? Vamos a ver el aprendizaje significativo, problemática, axiológico. También se tiene en cuenta los procesos cognitivos, ¿sí? Que van toda la interacción de nuestros lóbulos frontal, parietal, occipital, temporal, a través de nuestros sentidos, a través de todos nuestros sentidos, ¿sí? Cómo capta, percibe, y también se incluyen la parte afectiva del ser, importante en la enseñanza de comprensión y pedagogía conceptual. Las existenciales pues se enmarcan o se centran más en nuestro ser, en la parte afectiva, en la parte individual, social, cómo este va a interactuar en la pedagogía afectiva, en los instrumentos operacionales, ¿sí? Aquí resalta en esta didáctica existencial lo que es la competencia del ser, cómo se encuentra el estudiante en el aula de clase, en la familia y en la parte social. Son los diferentes, en la parte de modelos, estilos educativos, tradicional y contemporáneo, ¿sí? La tradicional, pues el niño aprende, es como que el niño es una pedagogía bancaria, ¿sí? Ahorra tanto conocimiento, ¿sí? El maestro deposita en su cerebro todo el conocimiento y el niño no indaga, no construye, sino todo es a través de memoria, ¿sí? El profesor es el que da todo el conocimiento y recibe obediencia. Aquí el niño no puede llevarle la contraria al docente, ¿sí? Porque el docente es el que tiene el saber por las manos y el que dice y da la pauta en su educación tradicional. En la educación contemporánea, ya el niño construye todos sus procesos cognitivos, ¿sí? A través de una realidad, investiga, analiza, indaga. Lo que decía David Ausubel, ¿sí? A través de una experiencia. Lo que también mencionaba el teórico Jerónimo Brunner, que a través de andamiajes el niño se puede ayudar, construir, explorar, ¿sí? Traer a colación su método, ¿sí? Desde algo general a algo específico, ¿sí? También va a utilizar modos, ¿sí? Modos que va a ser simbólicos, modos simbólicos, va a ser modos icónicos, ¿sí? Donde el niño trae esos saberes a través del descubrimiento que habla Jerónimo Brunner, el descubrir, explora, indaga y va construyendo a través de andamiajes, a través de apoyos de andamiajes. El niño imita, ¿sí? Es algo que va a imitar. El niño imita, el niño también describe, ¿sí? Construye a través de sus fonemas, procesos del lenguaje, ¿sí? Es importante. La lógica del aprendizaje activo, porque el niño va a reflexionar en su educación contemporánea. Implementa las TIC. El niño es el activo, el partícipe, el eje central, ¿sí? Es importante. Lo que decía también Vygotsky. De Vygotsky
decía que el niño interactúa con sus compañeros para construir el aprendizaje. El docente es el facilitador y el orientador. Es importante, a través de un proceso colectivo, el niño va a construir sus saberes y va a ser creativo, sí, señor. En las didácticas activas tenemos a John Dewey, que aplica los métodos pedagógicos o métodos científicos a través de la observación. El niño analiza y construye sus procesos significativos y también los trae a la realidad donde va a adaptarlos con el nuevo aprendizaje. Entonces, a través de la observación, unos pasos, un método científico, el niño va a construir sus saberes. Adolfo Fieri, él dice que el estudiante es trabajador y construye, instruye y se divierte, ¿sí? A través de un pensamiento liberador, él va a construir, va a analizar y va a ser crítico de su proceso de aprendizaje. Ovidio de Clori dice que la escuela por la vida es para la vida, el principio de la nueva escuela. ¿Para qué se estudia? Se eligen las temáticas o los temas que motivan al estudiante, ¿sí?, a aprender y a seguir descubriendo sobre esa temática, ese aprendizaje, y que lo va a utilizar en su vida cotidiana. María Montessori, ella da herramientas, ¿sí?, estrategias de aprendizaje, y es donde el estudiante elige su temática, sus herramientas. En el niño, cuando el niño en la escuela elige su herramienta, la que más le llama la atención por el color, su forma, y explora, y el profesor va orientando. Va a desarrollar la parte intelectual, cognitiva, sus habilidades socioafectivas, porque el niño interactúa con su par en ese momento. Eligen el material didáctico porque ahí en esa escuela de María Montessori da esas herramientas, ¿sí?, de colores, de formas, y elige el niño esas herramientas. El niño tiene la libertad de escoger las herramientas que más le motivaron a elegir, y va a desarrollar esos procesos cognitivos y la habilidad social y afectiva, porque va a interactuar con su compañero y con el docente. Alexander decía que estaba de acuerdo y las emociones imperan sobre los procesos cognitivos. Dice que la inteligencia emocional hace parte, hace juego en el aprendizaje, en el interactuar en los procesos cognitivos. Los medios educativos, tenemos medios educativos, ya sean algo prácticos, donde tenemos materiales de apoyo en el aula. En estos materiales de apoyo en el aula tenemos los medios audiovisuales. Es importante que el profesor interactúe con estos medios audiovisuales, ya que en su memoria a corto, a mediano, a largo plazo, él los trae a colación y los implementa en su nuevo aprendizaje. En esa memoria de trabajo, el estudiante mira la parte operacional, la parte semántica, ¿sí?, y la parte de experiencia, y lo va a contemplar en su nuevo aprendizaje. Es importante ahí resaltar también los procesos cognitivos de la memoria, porque la memoria de trabajo son aquellas experiencias significativas que vamos a implementar, lo que más nos gustó, los análisis críticos y cómo los vamos a implementar.
a través de las ayudas de las TIC o los medios educativos, que también pueden ser medios auditivos, ¿sí? Sonoros, a través ¿qué? De una música, podemos implementarlos en nuestras clases o actividades. Se puede colocar música, pues, de fondo, pero también esa música como para que ellos vayan haciendo un análisis, ¿sí? Crítico o reflexión sobre esa música relacionada con los temas. Entonces, ahí se implementan las TIC. También en la parte visual, a través de las películas, podemos analizar un estudio de caso de una película, y en ciencias sociales se da mucho esa parte de estudios de caso de una película donde el niño haga el análisis crítico y reflexivo, y a través de este apoyo educativo o medios educativos que son las TIC nos van a ayudar a este implemento, esta modificación, esta construcción. Estos medios informáticos son importantes en nuestras aulas de clase, ya que también los podemos atraer hacia medios textuales impresos, ¿sí? A través de PDFs, a través de láminas o diapositivas en PowerPoint. También se da ese apoyo de andamiaje para la construcción en el proceso del aprendizaje, donde el estudiante, a través de estos recursos o estos medios educativos, que son la implementación de las TIC o las herramientas informáticas, se va desarrollando, se van construyendo las tareas, ¿sí? En sus trabajos educativos. Bueno, igualmente dentro de los medios educativos, partiendo de ahí, tenemos las herramientas, como la vez pasada de pronto mencionamos, tenemos las herramientas prácticamente de poder utilizar también los blogs en la creación. También tenemos cómo realizar videos, cómo que ellos de pronto empiecen, ¿cierto?, a realizar esos videos audiovisuales, cómo ellos empiecen a de pronto a expresar dependiendo de cada uno de la didáctica dentro de ese contexto pedagógico, y a la vez esa enseñanza que les quedaría a ellos con estas herramientas que iríamos a tratar. Tenemos entonces las características psicopedagógicas del medio educativo textual o impreso, que en realidad esto nos da un avance dentro de una formación verbal. Esto nos ayuda totalmente a tener unos lineamientos y con el ámbito de qué, de estas herramientas podemos influir dentro de ese contexto de cada estudiante. También facilitar el ritmo individual del aprendizaje, también el proceso de síntesis, ¿sí? Dentro de esos medios textuales o impresos, medios que en realidad tenemos que transmitir dentro de unos contenidos. Tratar de utilizar estas herramientas dentro de este contexto para que el estudiante o el joven empiece de pronto a tener más la dinámica, ¿cierto? Interacción con estas herramientas, y a la vez también dentro de estos medios ellos puedan ser más creativos y más se pueden de pronto en ese despertar dentro de estas herramientas poder fluir, ¿cierto?, ese conocimiento y avanzar rápidamente en los diferentes temas. Igualmente, entre estos medios audiovisuales, sin la forma de pronto de creatividad que podemos hacer, ¿sí? Con esas herramientas, en poder impartir dentro de la clase y a la vez generar estos medios dentro de una comunicación más avanzada para ese contexto
dentro de clase y a la vez esto poder utilizar esas herramientas. ¿Sí? En la parte de la televisión, teleconferencias, poder utilizar las herramientas de Zoom, de Google, ¿sí? Podemos también utilizar prácticamente las plataformas que hoy en día son gratuitas y que nos va a llevar también en poder generar ese aprendizaje, pero en una forma de interactuar con el medio o con el estudiante. Sí, el uso de la didáctica, pues en sí está en todo momento, en todo lineamiento, en cada uno de nuestro esquema, ¿sí? De nuestro contenido, malla curricular, debe estar a la mano esa didáctica, de donde proponemos, ¿cierto? Esas nuevas tendencias que hoy en día está furor y hoy en día, pues igualmente tenemos estos medios que son gratuitamente y podemos acceder a ellos. También las características del medio educativo. Eh, entonces, sí, podemos hacer videos o que ellos mismos hagan videos respectivamente, cada uno de los temas, profundicen más y que ellos se vean permanentemente dentro de ese quehacer. Entonces aquí tenemos las tecnologías que nos ayudarían dentro de este contexto, básicamente, ¿cierto? Como herramienta para involucrar directamente la didáctica, ¿sí? Entonces, la parte asistencial, la pedagogía efectiva, también eso genera la enseñanza, que va a tener unas competencias dentro de esos instrumentos que iríamos a necesitar para que estos jóvenes tengan en sí eh, las herramientas correspondientes que podamos utilizar dentro del aula de clase. Sí, dentro de la didáctica, pues parte del desarrollo de las competencias efectivas del estudiante. A la vez, esto son fases importantes que tenemos que involucrar totalmente dentro de nuestra aula de clase, ¿sí? Entonces, la afectividad, la cognitividad, que sean ellos también a la vez expresivos, que dentro de ese contexto pueda establecer totalmente el tema, ¿sí? La fluidez correspondiente. Dentro de estos, el papel del estudiante es importante. Entonces, ¿qué tenemos de estilos de educativos? Corrientes pedagógicas, contenidos. Esos contenidos van también relacionados con ¿qué? La parte de las tecnologías de información y comunicaciones y esos métodos contemplados dentro de nuestra aula de clase y la forma de trabajo, ¿cierto? De interactuar con ellos y ellos que interactúan totalmente. Y el papel en sí del profesor. La educación tradicional, pues nos traen que los artefactos técnicos, como habíamos comentado al comienzo, sí, conductivismo, enciclopedias, lógica, y eso nos es que empezamos a generar a ese, como nosotros instructor, ¿cierto? De la parte de la pedagogía, donde se va generando la parte importante, ¿sí? Que es la educación contemporánea. Entonces incluye la tecnología profesional, el planeador, constructivismo, cognitismo, ¿sí? Entonces la realidad, la lógica, eso está permanentemente dentro de estas diferencias de la educación tradicional y la educación contemporánea. Y aquí tenemos la referencia bibliográfica dentro del contexto respectivamente, dentro de este tema que nos trae, que les traigo a colación, ¿sí? Partiendo de qué? De la resistencia al cambio, de la innovación, que hoy en día algunos, ¿sí? Estudiantes y docentes están de pronto en ese quehacer. Entonces tenemos que hacer ese cambio respectivamente. Hoy en día las nuevas tendencias nos influyen a hacerlo, ¿sí? Y nos influyen también a qué? A utilizar esas tendencias. ¿Alguna pregunta respectivamente dentro de este módulo correspondiente? Ok.
Luz, ¿se encuentra? Entonces, dejamos hasta acá. Sí, señora. Ok, le agradezco, Luz, Si muchísimas. desea debatir con los estudiantes, puede hacerlo, profe. Ya, ¿alguna pregunta, inquietud o quieren de pronto dar alguna opinión? Chicos, creo que no hay ninguna pregunta. Ok, listo. Luz, entonces dejamos hasta acá. Sí, Ok. señora. Que tenga un feliz fin de semana. buenos días, habla con Marisol. Creo que Oh, aló, sí, buenos días, Marisol. ¿cómo están? No, estaba viendo que no estaba hablando, pero el micrófono estaba apagado. Tranquila. Sí, la inquietud es que la, en la pasada, bueno, en lo que dimos ahora, en el programa que dimos ahora, la clase pasada no nos dio las pautas a seguir para lo que vamos a hacer del trabajo. De igual forma, que piense que cuál es el trabajo que usted nos va a poner en esta La, tutoría. Marisol, las pautas de la vez pasada fueron la parte de qué? Un mapa conceptual respecto a las teorías respectivas que tenemos. ¿Listo? Ah, ok. Porque Sí, entré un poquito tarde y no alcancé a escuchar nada referente al trabajo escrito o qué. sí, en la plataforma, Marisol, en la plataforma también está, digamos, las pautas de los talleres correspondientes, ¿sí? Y también Ah, ok. interactúo con mis estudiantes dentro del WhatsApp, tenemos uno, ¿sí? Igualmente voy a también a comentar algo internamente, ¿ok? Ah, ok. Este es sobre resistencia al cambio y a la innovación. Entonces es importante, ¿cierto? ¿Cuáles son las estrategias que iríamos a involucrar dentro de las aulas hoy en día para que esa palabra resistencia no haya y se haya de pronto un cambio y a la mano de esa innovación? ¿Listo? ¿Con referente a los estudiantes o al profesor? No, con referente a qué. Acuérdate que el entorno de nosotros, ¿cierto? Está el estudiante y nosotros como docente, ¿ok? Buenos Ah, ok. días, Ah, listo, vale. Ok, listo, Marisol. Buenos días. habla Manuel Calabria. Hola, Manuel, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, ¿no? Y con referente a lo que hoy, digamos, tratamos en cuanto a las diferentes teorías, hubo algo que sí me llamó bastante la atención y es acerca de la pedagogía dialogante, de los modelos autoestructurantes y heteroestructurantes, donde, o sea, usted dialogaba y yo reflexionaba acerca de lo que en la praxis vivimos nosotros acá en nuestro entorno educativo. Eh, Bien sabido, bueno, que acá en Colombia a la educación han ingresado profesionales de diferentes ramas. Hay abogados, hay bacteriólogos, hay ingenieros tanto ambientales como de sistemas electrónicos, etcétera. Y digamos, están centrados, o sea, ellos vienen preparados en un perfil o en competencias duras digamos, en cada una de sus ramas de conocimiento y cuando lleguen al aula se encuentran con una diversidad de situaciones, digamos, de estilos de aprendizaje, de forma, digamos, del estudiante de relacionarse y eso a muchos eh, ¿qué les digo? Les da como que, o sea, encuentran un choque. En mi caso particular, tengo un compañero de trabajo que es ingeniero pesquero, tenía todas las competencias en cuanto a lo cognitivo, pero cuando se enfrentó en el aula a ver que, o sea, o sea, lo que tenía que transmitir a los chicos, manejaba un lenguaje y un nivel, digamos, en el área de matemáticas demasiado elevado para los chicos donde estaba trabajando. Y en esos momentos yo le hice eh, digamos, la inducción de empezar a leer a un autor que es Miguel de Zubiría, que habla de estos tipos de modelos de aprendizaje y que comenzara a bajar los niveles y que ejercitara, digamos, digamos, su experticia como profesional
en aterrizar al contexto donde se estaba desenvolviendo. Él venía de un contexto pesquero, llegó a un contexto palmero y las cosas, digamos, dictaban, digamos, las percepciones de las realidades, tanto de los estudiantes de aquí del municipio donde me encuentro, que en estos momentos está sufriendo una transformación en lo agrario, está pasando de un cultivo a otros cultivos por situaciones de, digamos, del entorno, pero que él en su manera de ver el mundo pensaba que todos tenían la misma capacidad de aprender y de hacer las cosas. Y vemos que cada niño tiene su nivel de aprendizaje, eh, o sea, su forma de aprender totalmente diferente. Y, o sea, al verlo a él en su momento desarrollar las actividades, más que todo era una transmisión, más no era un proceso de autoconstrucción tanto de él como de los estudiantes. Y con el devenir de los días, o sea, al ir buscando los conceptos, eh, digamos, de los diferentes autores, buscar modelos, buscar estrategias, digamos, pasó de ser un profesor frustrado porque él se frustró en su momento porque no entendía por qué los estudiantes no le comprendían lo que él estaba haciendo en el aula de clase, hasta el punto de querer renunciar. Al ir conociendo la pedagogía, lo que hablaba de Clore y Freire, de lo que hablaba el mismo Zuviría y otros autores, digamos, él fue conociendo que el educar no solamente es ir a transmitir conocimiento, sino es transformar una realidad del contexto donde se encuentra el chico y también transformarse él como persona, porque hoy en día él no es la misma persona que llegó hace 5 o 6 años acá en la institución, y es una persona que ha tenido bastante progreso y ha avanzado en cuanto a lo pedagógico, que podría decir, y se ha convertido en un líder de la institución en cuanto a los procesos que se llevan en la institución. Entonces, sí les diría que a todos los que están, o sea, busquemos un poquito más digamos, de entender de qué se tratan los modelos autoestructurantes y heteroestructurantes para que desde ahí hagamos nuestra frase y ayudemos a nuestros compañeros a centrarse bien en lo que tienen que hacer. Más o menos sería el aporte que podría hacer en esta mañana. Manuel, muchísimas gracias. Muy bueno. Igualmente la pedagogía ha entrado, ¿cierto? También un cambio y dentro de ese cambio en cómo estructurar nosotros, llegarle al estudiante y por medio de pronto de qué, de la innovación, ¿sí? Diapositivas, por medio de juegos, por medio de esos juegos, pero van relacionados también con la parte de qué, de esas herramientas tecnológicas que podemos utilizar de una manera muy didáctica, ¿sí? Y llevar ¿qué? A un cambio hacia nosotros y también hacia el estudiante y poderles llegar en sí dentro del contexto de estas herramientas, el aprendizaje que es lo primordial, ¿sí? Yo puedo hacer de pronto así rápidamente un crucigrama, ¿sí? Un crucigrama en diapositivas, en PowerPoint, y de esa manera puedo hacer un pequeño juego al final de clase y generar de pronto esa técnica, esa herramienta, ¿sí? Y en poder que ellos se involucren y en ese manejo de pronto ese crucigrama, que ellos interactúen, ¿cierto? De lo que de pronto les quedó y a la vez reforzando esa estrategia en involucrando la herramienta de PowerPoint, también la parte de la pedagogía y la innovación que estaría yo haciendo dentro de ese cambio, entre ese aula, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿sí? A medida que nosotros como docentes tenemos que ir cambiando, tenemos que ir renovando, ¿sí? E incluyendo esas estrategias para ese cambio. Sí, hay personas que tienen la resistencia de poder involucrar, ¿sí? Entonces involucremos esa innovación, esas tecnologías y cuáles son esas estrategias. Yo puedo simplemente con un PowerPoint y visualizar con un BioBee, ¿sí? Que es la didáctica, y expresar, ¿cierto? Ese tema, pero a la vez al final
haciéndolo como juego, ¿sí? Y van a aprender un poco más esos estudiantes de esa didáctica, ¿cierto? Que estoy de pronto exponiendo. ¿Listo? Muchísimas gracias, Manuel.